días. Nuestros amigos del Colegio Médico Veterinario vienen aquí a enseñarnos de varias cosas, porque muchos y muchas tienen integrantes de su familia que pueden ser perritos, gatitos, etcétera, y siempre es bueno aprender, y por eso agradecemos muchísimo al Colegio Médico Veterinario de Chile y el de la Araucanía también por estar presentes en nuestro matinal hace ya, vamos por el segundo año, así que estamos muy agradecidas de esta alianza. Vamos a conversar, fíjese a continuación, sobre las principales urgencias veterinarias, y para eso le damos la bienvenida a Tomás Venegas. Él es médico veterinario del Colegio Médico Veterinario en la Araucanía. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestra gente. Bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer por el espacio que nos dan a nosotros, al Colegio Médico Veterinario. Es una instancia muy importante para nosotros para poder hablar de los temas de mayor trascendencia respecto a nuestras mascotas. Sí, es que además lo hemos dicho en reiteradas ocasiones acá, las mascotas ahora son integrantes más de la familia y siempre son de especial cuidado. No hablan, no hay ninguna forma, digamos, tan fácil como un humano de poder saber alguna dolencia, alguna afección que puedan estar viviendo. Entonces es bien bueno estar alerta precisamente de cuáles son las principales urgencias que se pueden dar precisamente a nuestras mascotas. Bueno, por lo mismo, voy a partir hablándoles sobre, comúnmente uno tiene la idea de que todo lo que le pasa a nuestras mascotas son urgencias. En realidad no es muy alejado a la realidad, porque cada uno le da la gravedad a la situación que le pasa. Ahora, como nosotros tenemos que estandarizar la situación, por ejemplo, en el lugar en donde trabajo, nosotros categorizamos las urgencias con un semáforo que va del rojo al azul. Rojo es una emergencia. Emergencia es toda aquella situación médica que requiere de atención inmediata. Como por ejemplo un paciente que haya caído de un 7º piso, un gato, nos pasa, o pacientes con convulsiones por periodos constantes de 10-15 minutos, intoxicaciones con rodenticidas, atropellos, paros cardíacos o paros respiratorios. Usted ve eso, corre a la clínica veterinaria más cercana, que atiendan al paciente y tratar de salvarle la vida. Eso es una emergencia. Ese es rojo. Perfecto. Después tenemos el naranjo, que viene a ser una urgencia, que es de lo que íbamos a hablar. Las urgencias en sí son situaciones médicas que requieren atención médica, pero tienen un periodo de tiempo un poco más prolongado porque no tiene riesgo de muerte inminente. Eso no significa que no sean graves. ¿Ya? En este caso también hay, por ejemplo, intoxicaciones con, no sé, con chocolate, intoxicaciones con algunas plantas. Son situaciones que tienen un lapsus de horas como para poder uno reaccionar. Después, siguiendo con el semáforo, tenemos el color amarillo, que son emergencias que no son urgentes, que en este caso son, por ejemplo, abscesos, infecciones, fiebre, diarrea, vómitos. Generalmente estos son los pacientes que llevan varios días enfermos y el propietario llega o el tutor llega a la clínica diciendo tengo una urgencia, mi perrito lleva 2-3 días vomitando y no sé qué hacer o cómo tratarlo. Esos son como lo más frecuente que nosotros vemos en urgencia. Y después ya vienen las dos categorías que son un poco más manejables, que son las urgencias, o sea, son las consultas de prioridad, como por ejemplo las otitis, o problemas de conducta, problemas de agresividad. ¿Qué color es ese? Ese vendría a ser el verde. Esas son cosas que son como más manejables, que se pueden hacer con una agenda o con una hora programada. Y por último tenemos el color azul, que en realidad son las cosas de rutina, como por ejemplo las vacunas, las consultas preanestésicas, todo lo que se puede programar con 1 o 2 semanas de anticipación sin tener que estar asistiendo a una consulta de urgencia. Ahora, si bien igual se ven y hay gente que llega a las consultas de urgencia solicitando vacunación, pero generalmente eso atocha los sistemas de urgencia veterinaria. Aquí en la ciudad de Temuco hay cerca de 8 o 10 clínicas veterinarias que atienden urgencias y generalmente, no sé, el 50% son realmente urgencias y el otro 50% son consultas que no lo son, pero tal como partí hablando, la urgencia la da uno como tutor, o sea, nadie mejor que uno conoce a los perritos, los gatitos en la casa. Por supuesto, así que, uy, qué interesante, yo anoté todo, así que lo tengo aquí anotado, lo voy a repetir, me corrige Tomás si estoy equivocada. Tenemos el color azul, que es para consultas rutinarias, estas se pueden programar, no es necesario que las personas vayan a urgencias veterinarias precisamente si van por un control, en definitiva. Luego tenemos el semáforo color verde, que son consultas que son prioridad, no decíamos, ¿cierto? Así es. Como por ejemplo una herida pequeña, no sé, programar un destartraje,
O sea, y todo eso una también se otitis. puede programar. Sí, exacto. O sea, se puede llamar, pedir una horita e ir a la hora que nos entregan. Exacto. Perfecto, nos pasamos luego. O sea, en Sí, general, la urgencia la da el tiempo de reacción que uno tiene para poder responder ante la necesidad Sí, del paciente. sí. O sea, si es algo que puede esperar tiempo, se programa. Después nos vamos a semáforo amarillo, que son emergencias no urgentes, dices tú. Cuando el perrito, el gatito lleva días ya enfermo, ¿cierto? Claro, es que en general, mientras más tiempo pase, más grave es el cuadro. Claro. Pero, por ejemplo, si un perrito empezó con vómitos, Ya. uno puede ir viendo en las primeras horas cómo evoluciona y llevarlo con tiempo a la veterinaria, Ya, perfecto. mientras no hayan otros signos. Luego pasamos al semáforo naranjo, que son las urgencias, y el rojo, que es emergencia. Nos vamos a centrar precisamente en el color naranja, urgencias. Sí. ¿Qué son las urgencias? Tratamos ahí de dividirlo con estos colores del semáforo, pero si pudieras ahí de pronto decirnos cuáles son, como para que nos quede ahí en la memoria. Ya, por ejemplo, la urgencia más común que nosotros vemos es el gato obstruido, que es un gato que lleva 1 o 2 días sin orinar. Eso es una urgencia, eso uno tiene que llevarlo a la consulta porque el que no orine puede generar un problema mayor, que es una falla renal, y de la falla renal es muy difícil sacar al paciente. Tomás, ¿qué es lo que pasa con los riñones de los gatitos? Fíjate que ayer estuve conversando con la directora de este canal, que ella es cat lover, tiene dos gatitos, y tiene uno de 8 años, y efectivamente ella notó que no está tomando agua. ¿Notaron eso? La verdad es que está súper preocupada por lo mismo. Los gatitos están proclives precisamente a tener afecciones precisamente renales. Sí, es que ¿Por qué? sucede que nosotros, con el sistema de alimentación que le damos a los gatos, nosotros acostumbramos a un animal que es carnívoro, que está acostumbrado a comer carne en la naturaleza, ¿Ya? a comer concentrado. Y el concentrado es un alimento bajo en líquido. Entonces, lo que uno debiera de hacer para estimular la ingesta de agua es tener bebederos en distintas zonas en donde haya agua fluyendo, y eso va a hacer que el gato tome más líquido y disminuir los riesgos de problemas renales. Ya. Ahora, en la práctica, comúnmente nosotros tenemos la costumbre de comprar alimentos, sin decir marcas, alimentos en el supermercado que son muy ricos en sodio o muy ricos en ¿La sal? Sí, en sal o en productos que no son de buena calidad, y eso hace de que empiecen a acumular estos productos o sea, lo voy a decir de forma súper básica, Sí, pero sí. que empiecen a acumular estos productos en la vejiga, se empiecen a formar cálculos en la vejiga y esos cálculos obstruyan las vías urinarias. Entonces, como dejan de orinar, imagínense, uno tiene una bolsa, Sí. que es la vejiga, se empieza a llenar, y si la orina no puede salir por el conducto normal, va hacia atrás, hacia los riñones. Y eso genera una falla renal que puede ser corregible si se lleva a tiempo al gatito a la clínica veterinaria. Oye, entonces estamos hablando de que estos, en las condiciones que tú lo señalas, afectan más a los gatitos que a los perritos, porque yo no he escuchado mucho de los perritos que tengan problemas renales, y también comen, no sé, se alimentan de pellet o comida en ese estado. Es que en general eso va dado por el diámetro de los conductos. El conducto urinario del gato es más corto y más estrecho, Ya. entonces es más fácil que se obstruya. Sedimento se da en los perros, Ya. pero es muy difícil que se obstruya porque las vías son más grandes. Ya, perfecto. Ahora, en la gata pasa lo mismo. La gata, si uno generalmente ve, las mayores urgencias de obstrucción son en machos, porque la gata tiene el conducto un poco más corto, el macho lo tiene un poco más largo y es más probable que se obstruya. Entonces uno lo ve poco en gatas. No significa que no se dé... O sea, lo ideal siempre es dar el mejor alimento que uno pueda pagar para prevenir este tipo de enfermedades. Ya, y si mi gatito está presentando precisamente ese tipo de problema, ¿cómo yo lo noto? Porque veo que ya no toma agüita, porque veo que no está orinando, y si yo no hago un seguimiento, porque mi gatito, la verdad es que es outdoor, igual sale a veces, llega, etcétera. ¿Cómo físicamente yo puedo observar que está siendo afectado por eso? Bueno, el principal signo que uno ve en un gatito que esté sufriendo algún tipo de obstrucción es el decaimiento. Uno lo nota que se empieza a aislar, se empieza a alejar, demuestra signos de dolor, tira las orejitas para atrás, se eriza, le rehuye a la gente. Generalmente es el paciente que llega a la clínica y dice, pucha, yo no sé qué le pasa, lleva 2 días sin comer, él es súper activo, corre para todos lados, y ahora lo único que hace es estar arrinconado en una parte en la casa. Y él no es así. Uno le pregunta, ¿pero y lo ha visto comer? No, lo ha visto orinar, no sé por qué va afuera. Entonces ahí uno, lo primero que hace como veterinario es hacer el examen físico, y en el momento en que uno llega a palpar el abdomen, uno se da cuenta de que tiene una pelota grande adentro, y lo confirma con la ecografía, en donde la vejiga está sumamente dilatada. O sea, el tiempo es oro en esto. Sí, porque ¿qué sucede? Que la vejiga, al ser una bolsa, si uno no reacciona a tiempo, puede reventar.
Y eso, el tratar, o sea, todo esto puede ser tratable, por eso hablamos de urgencia y no de una emergencia. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero el tiempo siempre es importante. Por eso nadie más que uno conoce a sus gatitos y a sus perritos. Entonces, si uno piensa que es urgente, es preferible ir, perder el tiempo, estar en la clínica, que le digan, no, mire, puede programarlo, pero salir de la duda porque ante cualquier cosa, de repente ya no comió chocolate y uno piensa, no es peligroso, claro, pero a los 2 días va a empezar con signos neurológicos. Entonces, o sea, el chocolate en los gatos, en los perros. En los perros, sí. Nefasto. Sí. Por ningún motivo. Por ningún Aunque motivo. sean de leche y los que tienen más cacao, da lo mismo. En la práctica se podría diferenciar, pero es mejor no. Es como con las arañas. Uno ve una araña, mátela, es lo mismo. No chocolate. Ataque. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Ya, y por supuesto, es bien importante hacer la diferencia, porque si usted tiene que ir a vacunar a su mascota, no ocupe la urgencia precisamente para eso. Claro, para esa justificación. Pero a eso me refiero, que depende, o sea, no hay que abusar del sistema, pero nos ha pasado que han llegado propietarios o tutores con gatitos o perros que necesitan viajar en 1 o 10 días más y necesitan un certificado de vacunación. La urgencia es de ellos, no nuestra, no es una urgencia médica. Pero ahí tienen que entender que va a tener que esperar 3, 4, 5 horas hasta que pasen las verdaderas urgencias. Por supuesto. Tener la paciencia suficiente para ser atendido. Ya, pues los gatitos, hablábamos ahí de todo el tema de la vejiga, sus riñones. ¿Qué pasa con los perritos? ¿Cuáles son las urgencias más habituales? Generalmente los atropellos, las mordeduras, las reacciones alérgicas. Durante la semana pasada en mi lugar de trabajo debimos haber recibido unos 3 o 4 pacientes con reacciones alérgicas. ¿Cómo lo notan? Empiezan con dificultad respiratoria. O sea, existen distintos tipos de reacciones alérgicas. Las más comunes son los pacientes atópicos que viven rascándose, mordiéndose las patas, que andan como desesperados, que tienen las patitas rosadas, que es un paciente que tiene una reacción alérgica cutánea. Eso no es un problema, no es una urgencia. Pero, por ejemplo, los pacientes que son alérgicos, no sé, a la miel, comen y empiezan a hincharse. Si usted ve que el perrito empieza a hincharse, tiene que correr a la clínica, porque el siguiente paso es empezar con problemas respiratorios, empezar con jadeo y paso seguido, la muerte. Por supuesto, porque en definitiva le afecta a las vías respiratorias. Sí. Y ahí les da, exacto, les da un choque anafiláctico, y esto es igual que en las personas. La única diferencia es que son más pequeños y no hablan. Entonces la observación es lo más importante. Uno tiene que tener atención extrema en los detalles. Bueno, Oye, Tomás, pero tú decías ya que llegaron varios pacientes precisamente con alergia. ¿A qué ingesta? ¿De miel? ¿Qué más? O sea, es que yo no puedo. Generalmente es sumamente complejo adivinar de qué fue, porque nosotros no tenemos test para saber a qué son alérgicos. Pero lo que dicen los tutores, por ejemplo. Generalmente la alergia más común es al pollo. No te puedo creer. Sí. ¿En serio? Pero son pacientes que han sido sometidos de forma constante a la proteína del pollo. Entonces son reacciones en donde se empiezan a enronchar, a brotar, y cuando hay una exposición constante a lo que le genera la alergia, cada vez, cada reacción que vaya pasando en el tiempo va a ser más potente. Claro que sí. Oye, atropello, ¿es más común en perritos que en gatitos? En realidad es igual de frecuente tanto en perros y en gatos. El dilema es que el tiempo de reacción que tenemos en los gatos es menor, porque los atropellos tienden a ser más fatales en los gatos. Entonces el tiempo que tiene el tutor de llegar a la urgencia veterinaria es menor. En perros se logra un poco más, pero esto va a sonar un poco extraño, pero todo atropello es grave. Porque yo he visto pacientes que han sido atropellados, por ejemplo. He visto pacientes que han sido atropellados y llegan a la consulta sin ningún signo, sin ninguno. Si llega un paciente de pie, con ánimo, energía, sin ningún signo respiratorio, ningún signo de contusión, nada, y se mueren al día siguiente. Resulta que el golpe, muchas veces esto uno no lo ve y genera un TEC, que es un traumatismo encefalocraniano, que eso uno no lo ve, y empieza en las primeras 72 horas es crucial la observación. Entonces sucede que si no se observan, si no se va midiendo, si no se hace un tratamiento para TEC a un paciente politraumatizado, el riesgo de que pueda fallecer es alto. Más allá de que no vemos fracturas, no hay nada expuesto, digamos que no pasó nada. Comúnmente la gente tiene la costumbre de pensar que cuando hay una fractura es más grave. En realidad el hueso pega, o sea, suena sumamente feo, pero si yo tengo una fractura, hasta las fracturas expuestas no son de resolución inmediata. La fractura es una urgencia, no una emergencia. O sea, yo puedo tener un paciente fracturado 2 o 3 días, estabilizado, con suero, con fluido, con medicamento, con analgesia,
y tener un paciente vivo. O sea, lo más importante en una emergencia es mantener al paciente vivo. Después de que se encuentra estable, nos preocupamos de sanar los huesos, de que peguen, de ver si es que pegan, porque también hay alternativas un poco más drásticas como la amputación. Pero lo más importante en una emergencia y en una urgencia es mantener al paciente con vida, más allá de cualquier otra cosa que uno siempre se cierra. No es que tiene fractura, ¿cuándo lo operamos? No, lo urgente es mantener al paciente respirando y con su corazón latiendo. Claro, y eso significa también hacer los exámenes que corresponden para ver en qué condición está internamente. Exactamente. Si hubo algún daño, no sé, neurológico, me imagino, y eso lo ven todo con el chequeo que se hace en urgencia, precisamente, ¿no? O emergencia. O sea, es que en la consulta de urgencia uno lo dice consulta de urgencia y ahí uno lo categoriza, que fue lo que partí hablando. O sea, vemos el semáforo, según la gravedad es el tiempo de espera y lo que se realiza con el paciente. Generalmente cuando es una emergencia se pasa enseguida, no se le pregunta nada al propietario, solo algunos datos y uno reacciona y actúa. Es algo del momento. Pero después uno ve sobre qué exámenes se hacen. Generalmente los más frecuentes son perfil bioquímico, hemograma, ecografías, radiografía. Eso es lo que se ve de rutina a diario. Y de ahí se van pidiendo otras pruebas. Pero bueno, cada paciente es un caso, entonces se va viendo caso a caso. Ya, entonces tenemos situaciones generadas por el producto de un accidente, un atropello, etcétera, la ingesta en específico de algún alimento que le produce alergias. ¿Qué otro? O venenos. También vemos harto pacientes que comen veneno de caracol, veneno de ratón. No son venenos que actúan de forma inmediata, demoran un poco, pero son sumamente mortales. O sea, si ingiere un veneno de ratón es como crónica de una muerte anunciada, una cosa así, ¿o no? Exactamente, o sea, come veneno de ratón, si no se hace nada, el día siguiente está muerto. Depende de la cantidad también, pues, pero aunque sea poquito, hay que hacer un tratamiento, existen antídotos para el veneno de ratón. En ese caso, mientras más pronto se ponga el antídoto, mejor es el pronóstico del paciente. Perfecto. Eso es bien importante. Tú hablabas de mordeduras, y eso es a raíz, me imagino, de pelear entre canes, ¿o no? Sí. ¿Llegan hartos pacientes con esas características? Sí, deben llegar varios a la semana. En general yo diría que es como el tercer motivo más frecuente de consulta. Bueno, yo sé que ya han venido colegas que han hablado de tenencia responsable. Es sumamente importante mantener a nuestras mascotas dentro de la casa. Eso nunca está de más reafirmar aquello que estás señalando tú. Exacto, tenemos pacientes, o sea, nos podríamos evitar todo este tipo de urgencia o de emergencia si es que el paciente estuviera dentro de la casa. Ahora hay obviamente situaciones que escapan de nuestras manos, que se abrió el portón, que entró el cartero, que entró alguna persona que no debía y se escapan. Ante estas situaciones, si son mordidos, lo que hay que hacer es llevarlo de forma rápida a la consulta, porque aunque sean un par de heriditas, estas heriditas, si no se tratan de la forma adecuada, pueden generar una infección y esta infección generar una sepsis y terminar con el paciente fallecido. Oye, ¿y qué es lo que pasa, Tomás, si de pronto el perro que pelea con mi perro, yo sé que mi perro tiene las vacunas, etcétera, pero yo no sé si el otro perro tiene la vacuna antirrábica, por ejemplo? Y a mi perro lo muerde este perro. Igual tengo que, ¿lo van a vacunar contra la rabia o van a hacer algo al respecto o no? No, en ese caso nosotros nos fijamos en el protocolo de vacunación que tiene el paciente que llega mordido. Más allá de si el otro tenía o no rabia. Sí, si el paciente está vacunado, o sea, existen diferentes protocolos de vacunación. Lo más común es que el Servicio de Salud solicita que los perros sean vacunados a los 2 meses de edad, sean revacunados a los 6 meses y después la revacunación va a depender del laboratorio que fabrica la vacuna. Nosotros como médicos veterinarios tenemos sumamente interiorizado vacunar contra la rabia todos los años. Eso es para que no nos olvidemos. Hay algunas vacunas que dan un lapsus un poco más grande, pero lo ideal es vacunar todos los años. ¿A todos los perros? A todos los perros y a todos los gatos, sin excepción. O sea, existen hartos focos de murciélagos que son los portadores de la rabia, entonces mientras tengamos la mayor cantidad de perros y gatos vacunados, es menor el riesgo de que nos contagien la enfermedad a nosotros. Por supuesto. Ahora, si mi perrito, mi gatito tiene las vacunas al día, no debiera de correr riesgo respecto a la exposición por mordedura de otro perro. Por supuesto. Oye, súper buen dato y lo hemos hablado acá, la letalidad que tiene el virus de la rabia es altísimo. Sabemos que cuando una persona, por ejemplo en el caso de las personas son mordidas por algún perro y no van a un centro asistencial, etcétera, se ponen en riesgo. Sabemos que los síntomas de la rabia cuando llegan a aparecer ya no hay nada más que hacer.
en la persona, Sí. ¿cierto? Entonces, bien importante ahí ser riguroso, la tenencia responsable implica necesariamente no solo el chip y todo lo que se habla, sino que mantener al día las vacunas de nuestras mascotas. Tomás Venegas, médico veterinario, Colegio Médico Veterinario de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos hoy, Gracias. por aclararnos aquí el tema de los semáforos. Sabemos que hay muchos tutores y tutoras que nos están viendo, que nos siguen y por supuesto que valoran muchísimo este espacio junto al Colegio Médico Veterinario. Que tengas un muy buen día. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos hoy.